¿Qué es la corteza cerebral? Es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas que forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales y es responsable de pensar, percibir, producir y entender. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta. Estas son las siguientes. La primera es la arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La segunda es la paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y la tercera, la isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. También hablaremos de acuerdo a esto en sus áreas y las funciones que ellas cumplen. Y la corteza cerebral pueden ser divididas según las diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que llevan a cabo cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Las áreas sensitivas reciben la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esa información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, vista, oído, olfato, tacto y sabor. Esta misma área puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y las áreas sensitivas secundarias y de asociación que perciben información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto las primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de la información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, la área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Y para hablar un poco más acerca de las diferentes clases de neuronas y su gran diversidad, cabe recalcar que el cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células. Gran parte de las células del sistema nervioso son las células guiales. De hecho, son las que más abundan en nuestro cerebro y que curiosamente tendemos a olvidar. Pero el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de neuronas. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso, es decir, que
que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual. Y como en el sistema nervioso hay tantas cosas de hacer y el funcionamiento de diferentes partes del cerebro es tan complejo, estas células nerviosas también tienen que adaptarse a esta multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo hacen? Especializándose y dividiéndose en diferentes tipos de neuronas. Pero antes de ponernos a explorar la diversidad de las clases de neuronas, veamos qué es aquello que tienen en común, su estructura básica. La estructura de la neurona. Cuando pensamos en el cerebro nos suele venir a la mente la imagen de las neuronas, pero no todas las neuronas son iguales, pues existen dos tipos diferentes. Ahora bien, por lo general, su estructura está compuesta de las siguientes partes. El soma. El soma, también llamado pericarión, es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongación.